Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo, un podcast en el que exploramos el futuro del trabajo y las tendencias en gestión de personas en las organizaciones. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que probablemente muchos de vosotros hayáis oído hablar, que es el coaching. Lo que sí que vamos a abordarlo desde un enfoque un poco distinto. Hoy me acompaña Santi García. Hola, Santi. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Y la persona que nos va a ayudar y que vamos a entrevistar para este episodio es César Fernández. César es licenciado en Psicología, MBA, máster en Business Research y doctor en empresa, y ha investigado sobre el impacto del coaching en los resultados de las organizaciones. Entre otras cosas, además de su experiencia, es el motivo también por el que lo hemos querido invitar para hablar del coaching desde esta perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva de una persona que la ha practicado durante muchos años y que también la ha investigado. Hola, César, bienvenido. Buenas tardes, Rafa. Gracias por invitarme. Nada, un placer tenerte aquí en nuestro episodio. César, para empezar esta entrevista y para romper el hielo, como no sabemos qué saben nuestros oyentes sobre el coaching, ¿qué te parece si ponemos un poco en contexto y explicamos qué es para ti y desde lo que has investigado el coaching, o el coaching aplicado para las empresas, o el coaching ejecutivo, o cómo lo enmarcamos, cómo lo denominamos, un poco por arrancar este episodio? Bien, gracias, Rafa. Efectivamente, hay que concretar a qué nos referimos cuando vamos a hablar aquí de coaching ejecutivo o coaching dentro del ámbito de las organizaciones, porque en este caso estaríamos hablando de un profesional externo a la organización que trabaja con un ejecutivo, alguien que tiene responsabilidad habitual sobre un equipo de personas y trabaja con el objetivo de contribuir a que desarrolle habilidades, nuevas maneras de resolver conflictos, situaciones que tenga complicadas o que desee, digamos, potenciar, y además contribuir a que mejore su rendimiento, que mejoren resultados organizativos. Y yo en este tipo de definición soy muy concreto, porque creo que las dos cosas a la vez es lo que esperan realmente las organizaciones, ¿no? Que se desarrolle la persona y además mejoren sus resultados. Y esta es una diferencia importante porque según cómo alguien defina lo que es coaching, a veces pondrá el acento quizá más en la parte individual de desarrollo personal y no tanto en los resultados organizativos. O incluso se pueden dar casos que sí te lo defina bien, pero luego en la práctica ya es que en realidad se está olvidando de los resultados organizativos. Porque de hecho, Rafa, cuando miramos el mercado, ¿no?, y vemos todo lo que se encuadra bajo el paraguas coaching, ¿no?, bajo el término coaching, pues en las redes, en internet, etcétera, pues vemos prácticamente de todo, ¿no? O sea, hay cosas que encajan en tu definición, pero hay cosas que no encajan en absoluto, ¿no? ¿A qué dirías tú, ¿no?, que se debe este fenómeno, ¿no?, este abuso del término? Sí, bueno, claro, coaching se puede utilizar en muchas situaciones y por eso hay que ser riguroso en definir exactamente a qué nos estamos refiriendo, pero coaching también puede ser desde el ámbito de personas, alguien que, yo qué sé, quiere potenciar su habilidad para resolver temas que tienen naturaleza relacional en su día a día, pero fuera de un contexto organizativo. Se podría llamar coaching, pero no es a lo que nos estamos refiriendo en este caso, ¿no? También a veces se utiliza el líder coach, ¿vale? En ese caso sí que puede haber, digamos, intervenciones de desarrollo de personas, pero cambia absolutamente el contexto, porque al tener una relación jerárquica no puede tener el mismo grado de profundidad ni de confidencialidad, ni se van a abrir a una serie de temas donde sí puedes trabajar con un profesional externo. En este punto, César, por entenderlo, el líder coach sería un líder que aplica técnicas de coaching, podríamos decir. Sí, vale. Sí. No, también por aclararlo también hacia la audiencia, ¿no? Que igual
es menos habitual a escuchar estas palabras que igual nosotros lo tenemos como más integrado, pero yo creo que también es interesante, ¿no? Contextualizar y ponerlo en contexto. Sí, pero es verdad lo que dice César, ¿no? Este matiz de la diferencia que produce la distinta naturaleza de la relación que existe. Claro, el líder, es el jefe, está ahí, hay una relación jerárquica, esa persona, pues como jefe de otra persona, pues tiene en su ámbito de competencias tomar decisiones que afectan a esa persona y eso, claro, eso ya condiciona la dinámica, ¿no? Cómo se produce, con lo cual a la hora de comparar resultados o el impacto de un tipo de intervenciones y de otras, ¿no? o las intervenciones de unos sujetos y de otros, pues claro, es difícil comparar cosas que no son no son comparables, es que no son comparables. Claro. Son intervenciones distintas que persiguen objetivos distintos, entonces no, son cosas diferentes claramente. Entonces, antes de avanzar, para mí, César, también me ha venido a la cabeza una pregunta que no puedo resistirme. Entonces, ¿puede tener sentido la figura de los coaches internos dentro de las organizaciones? Sí, puede tener sentido teniendo claro dos aspectos, y es muy buena pregunta. Lo ilustro con un ejemplo. Yo hace años invité a un desayuno de trabajo, cuando el coaching todavía no estaba tan extendido, a una persona con responsabilidad en una organización que había sido coach mío. Y uno de los asistentes le preguntó, si hubiera sido un coach interno, ¿el grado de profundidad y el grado de apertura con determinados temas hubiera sido el mismo? El coach, sin dudarlo, dijo no. Efectivamente, lo que es la experiencia vivida por esta persona también está ratificado por distintos estudios académicos. Entonces, el coach interno es útil, efectivamente, puede ser adecuado para determinados roles donde no hay un tema de una jerarquía elevada y donde el contexto no es excesivamente complejo. O sea, para puestos de alta dirección, un coach interno va a ser complicado, en otras palabras. Y en cambio, para personas que están iniciando su carrera, que acaban de hacer una transición a su primer rol en el que comandan equipos, bueno, pues puede ser perfectamente apropiado. Y tiene una serie de ventajas, ¿no? Porque conocen la cultura, conocen las reglas internas de la organización y en ese sentido les pueden aportar elementos muy útiles, pero no cuando alguien tiene ya una responsabilidad más elevada y está en otra, digamos, en otra escala de complejidad. Ahí es más útil un coaching externo. Oye, y una pregunta, ¿y complementar un tipo de coaches con otros puede ser interesante o lo que puede generar es mucha confusión en la relación? Quiero decir, tener tu coach externo y tu coach interno, o mejor tener uno solo. Bueno, cuando estás en un momento vital concreto o de desarrollo profesional concreto, es mejor tener uno solo. Probablemente, si una organización tiene bien estructurado para qué utilizamos nuestros coaches internos, al principio de tus etapas profesionales será un coach interno y probablemente en las más, digamos, exigentes, pues van a ser coaches externos, probablemente. Claro. Pero sí, cada cosa en un momento, no mezclar tampoco lo veo necesario, que cada uno hace bien su rol en su momento, ¿no? Claro, aquí entiendo ya por cerrar este tema que nos ha surgido así un poco al vuelo, también esto lo que hace es que ese tipo de intervenciones sean más escalables, ¿no? El mix del interno-externo, porque Exacto. también hace el coste, pues bueno, más asumible para una organización, ¿no? Sí, tiene ventajas de coste, tiene también ventajas de desarrollo personal y profesional para los coaches internos y para los coaches internos. O sea, es una buena solución. Simplemente hay que tener claro para qué nos sirve coach interno y para qué nos sirve coach externo. Muy bien. Bueno, ya ahora sí vamos a cambiar un poco de tema y creo que puede ser muy interesante pues bueno, y empezar a profundizar un poco más en eso que has investigado, ¿no? En el impacto del coaching. A ver, ¿qué nos puedes contar sobre el impacto del coaching? No sé si la primera pregunta que me viene es, ¿se puede medir el coaching o el impacto del coaching?
La respuesta es sí, se puede, ¿eh? Esa es la respuesta corta. La fácil. Lo que para llegar a eso yo me he tirado 7 años, ¿no? Vale. Entonces, vamos a ir por partes si te parece, porque una primera vía que yo investigué, porque parecía que podía tener utilidad, fue el denominado ROI del coaching. Y esa tengo que decir que la he descartado por varias razones. En primer lugar, el ROI del coaching... Perdona, César, para los que nos escuchan, que es la primera vez que oyen hablar del término, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ROI del coaching? Sí, es el retorno de la inversión del coaching o la rentabilidad que tendría el coaching, ¿no? Es decir, si yo invierto pues X, ¿qué obtengo a cambio? Dicho así de simple. Sí, y que esto va muy asociado al precio del coaching, ¿no? También, que es otro de los debates. ¿El coaching es caro o es barato? ¿No? Entonces, pero bueno, sí, perdona. Sí, pero te has reído porque también te has encontrado con ese debate algunas veces. Sí, el buen coaching es muy barato. Porque se consiguen muchísimos beneficios muy evidentes y que es difícil de cuantificar a veces, pero superan claramente, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. El ROI del coaching, el que te pretende responder a, oye, ¿es un 7, un 27 o un 700? Bueno, algunos cálculos que se han hecho incluso en revistas de cierta consideración de rigor y académicas van desde el 5 aproximadamente hasta el 621%. Y no me estoy equivocando, pone 621%. Entonces, claro, dices, hombre, esto ni siquiera el comercio de sustancias ilícitas te lo da, ¿no? Probablemente. Sin hacer bromas. Y en cualquier caso, César, es interesante que no hay negativo, o sea, que empiezan en 5. No, negativo no hay, pero ¿qué ocurre? Cuando ves esta disparidad ya te hace dudar, ¿no? Luego, cuando profundicé en su momento, lo que vi es que la metodología del ROI del coaching, para sintetizarlo, tiene los pies de barro. Y ahora justifico la respuesta. En primer lugar, la metodología del ROI del coaching se basa en todos los trabajos previos de Kirkpatrick para evaluar la formación, que sigue una lógica de satisfacción del cliente o de quien ha recibido la formación o el coaching, aprendizaje del mismo, aplicación, después impacto en resultados y por último se le ha puesto la capa de estimar este porcentaje. En primer lugar, no hay ninguna, digamos, base que sustente que esto es así, ni siquiera correlaciones, no hay relaciones causales, ni siquiera hay correlaciones que demuestren el modelo de Kirkpatrick. Segundo, la lógica del coaching no es esta para nada. Es decir, un coachee puede salir no satisfecho de la sesión, puede salir tremendamente inquieto. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que tiene por delante una conversación difícil que le impone y que caray, que le está generando ansiedad hasta que la pueda resolver. Y eso puede darse. Luego, el aprendizaje a lo mejor no se produce ni en la sesión ni durante la práctica de esa conversación, sino en la siguiente sesión cuando se profundiza sobre qué has conseguido, de qué te has dado cuenta, cómo reacciona la otra persona, en qué puede ser esto distinto a futuro. Ese aprendizaje, por lo tanto, está siguiendo otra secuencia totalmente distinta. O sea, es teoría, práctica, reflexión, más teoría, es distinto. Y luego, por último, hay en el cálculo del ROI una etapa que es puramente de estimación. ¿Cuánto crees tú que? Con lo cual, imaginaos lo que es ir a un director general. Oiga, mire, no, las ventas van bien porque he hablado con el 10% de los vendedores y están vendiendo más. Vamos, sales por la ventana. Entonces, esa estimación del 10% es lo que se propone en la última etapa de cálculo para llegar a ese 621%, con lo cual no es riguroso. Claro, o sea, porque, si lo hemos entendido bien, es que directamente te pregunto cuánto crees tú que has mejorado. O sea, directamente sí, es totalmente subjetivo. O sea, es subjetivo o incluso si en algún camino intermedio has utilizado algún indicador objetivo, luego acabas estimando y en qué porcentaje crees tú que has
Oiga, para esto no se complique, vaya a datos objetivos y ya está, pero no me meta estimaciones que está desvirtuándolo todo. Eso es lo, pero es así, con lo cual esta metodología, muy a mi pesar, pues vi que no tenía. Parece que salida. no. No, parece y es que no. O sea, no. vale. ¿Pero es solo para el coaching o también para la formación? Ya por curiosidad, si has profundizado un poco más. Hombre, para la formación seguiríamos aplicando la primera, digamos, inconveniente que he encontrado, que es que no hay nada que lo justifique, ni siquiera en correlaciones. No hay ninguna base. Claro. Que defienda esto. O sea, es un modelo que este señor se inventó, que ha cogido popularidad. Eso es. Y que de alguna manera se ha entendido que el ROI se puede averiguar por ese camino, pero que se sustenta en nada. O sea, que realmente es como si ahora entre los tres quedamos, oye, esto se podría hacer de la manera que se nos ocurra y luego esto, pues oye, lo vendemos muy bien en empresas y todo el mundo lo hace y se convierte pues en algo que de repente es legítimo cuando no tiene ningún fundamento, ¿no? No. Bueno, pues es bueno saberlo porque se sigue oyendo por ahí mucho, ¿no? Hablar del ROI, del coaching, esto se sigue hablando en realidad. Entonces, César, si no podemos utilizar esta vía, ¿no? Por los argumentos que yo creo que nos has explicado perfectamente, ¿cómo podemos medir el coaching? Si es que podemos pedirlo de alguna manera. Sí, yo la vía que encontré fue el cuadro de mando integral. Es decir, el cuadro de mando integral es una herramienta o metodología que aparece a finales del siglo pasado y que viene del ámbito estratégico. Es una respuesta a los sistemas de control de gestión muy centrados en las finanzas, ¿no? Oiga, vale, esto está bien, es necesario, pero además para conseguir resultados económico-financieros, usted primero tiene que conseguir una base amplia de clientes donde genere confianza y si las cosas van bien en el ámbito económico-financiero es por consecuencia de su base de clientes, por decirlo así. Si no, pues tendríamos que estar analizando qué ocurre con los clientes, quién nos estamos dejando o por qué se van a la competencia. Eso nos lleva a otro elemento que está sustentando esto. Si los clientes están satisfechos es porque los procesos internos funcionan, porque entregamos a tiempo justamente el paquete que esperan y no cualquier otra cosa, porque cumplimos las promesas, porque somos eficientes gestionando los recursos. Todo eso son procesos internos. Y para que fluyan los procesos internos necesitamos personas con las competencias adecuadas, los apoyos de información adecuados, bien organizadas, y esta sería la perspectiva de aprendizaje y desarrollo. Entonces, para que funcione bien una organización hay que alinear estas 4 perspectivas y cada una de ellas tiene sus indicadores adecuados y además se pueden establecer relaciones causales entre lo que yo hago en aprendizaje y desarrollo para incrementar capacidades, cómo esto repercute positivamente en procesos, cómo servimos mejor a los clientes y más rápido y sin errores, y esto evidentemente pues, me permite mantener e incrementar ventas, ¿no? Esta sería la lógica. Y es lo que yo he buscado aplicar a, digamos, procesos de coaching, tanto individual como de equipo. Aquí no ha sido nada fácil, tengo que confesar, porque claro, es un planteamiento que no encaja con lo que se ha hecho previamente de coaching, porque viene más bien del ámbito de la psicología y de la psicoterapia, y simplemente estoy haciendo una descripción, no un juicio de valor. Es útil lo que ha venido hasta ahí, pero a veces se puede quedar algo corto. Y luego, por otro lado, a las personas que vienen del ámbito de gestión de empresa les suena muy bien lo del cuadro de mando integral, le dicen coaching. ¿Y esto es serio? ¿Y esto realmente funciona? Con lo cual estoy un poco en tierra de nadie porque nadie lo entiende totalmente, pero la aportación justamente es crear un puente entre un ámbito soft, por decirlo así, y un ámbito duro de indicadores de gestión. En eso ha consistido mi trabajo. Bueno, al final se trata de buscar algún instrumento para entender si un proceso de coaching ha tenido éxito o no, ¿no? Porque, eso es. Claro, si no es, oye, va a hacer por hacer, ¿no? Pero si esto no sirve para nada, pues ya me dirás, ¿no? Claro, porque al final el coaching ejecutivo o el coaching empresarial tiene que tener ese impacto en el negocio, ¿no? ¿Qué
stakeholders son importantes para un proceso de coaching eficaz, ¿no? O que realmente tenga un impacto en el negocio. ¿Esto lo has investigado? Sí, porque efectivamente es algo no solo importante, sino que además añade puntuación al éxito final, por decirlo así. Hay autores que se refieren a ello como ingredientes activos, yo lo llamo precondiciones, ¿no? Antes de llegar a medir hay que asegurar una serie de aspectos. Y esos tienen que ver, en primer lugar, por el coachee. El coachee tiene que estar, digamos, mínimamente preparado, tiene que tener una cierta voluntariedad en el proceso y una cierta apertura y afán de desarrollo, ¿no? Si no, es muy complicado que se consiga avance. Y esto es clave. Y podéis pensar, hombre, esto puede parecer como muy obvio. Ya, pero no ocurre siempre. Claro. Porque en algunas organizaciones casi se recurre al coaching como última alternativa antes de despedir. Bueno, no, mire, ahí ya estamos llegando tarde. El coaching es una herramienta de desarrollo, no de corrección ni última oportunidad. No es paliativa, ¿no? Claro. Entonces, el coachee es uno en cuanto a su predisposición. Después está el coach en cuanto a su bagaje, experiencia, etc. Y luego está todo el contexto organizativo, donde hay dos figuras que son claves. En primer lugar, el propio responsable de la persona, el jefe del coachee o de la coachee o la jefa de la coachee. ¿Por qué? Porque el grado de percepción de la importancia, el cómo entienda su rol, el apoyo que otorgue o no, esto facilita que el proceso vaya mucho mejor y tenga impacto. Y si no, pues es un elemento que restamos directamente. Y después está también el papel de recursos humanos. Cómo apoya, cómo introduce, cómo facilita, cómo realiza seguimiento. Seguimiento entendido como que está funcionando bien, como si se puede facilitar algo más, sobre si hay alguna otra acción complementaria que sea adecuada, en este sentido. Cuando tenemos estos 4 agentes, por decirlo así, hay otro factor que es importante y que está muy poco trabajado, que es el proceso. El proceso tiene que ver con clarificar al principio, en la sesión 0, por decirlo así, la primera vez que se reúnen estas personas, en cuáles son los roles de cada uno. No es en plan, pues este es el coach y el coach me lo arregla. No, perdón. El jefe tiene un papel, recursos humanos tienen un papel, todos tenemos un papel. Y todos tenemos que alinearnos además respecto a los objetivos que se van a trabajar, qué esperamos ver al final del proceso. También respecto a la confidencialidad, que tengamos claro qué información se puede facilitar y cuál absolutamente no. Y que tengamos claras las reglas del juego en general, que esto va de compromiso, no es de que yo me siento con un coach y le cuento, me explica. No, es que hay una serie de planes de acción que hay que poner en marcha y que vamos a ser rigurosos y objetivos, porque esto es sobre lo que al final vamos a dar cuenta. Claro. Esto simplificado son todo elementos de proceso. Y después ya vendrá la relación con el coachee, donde se generará la relación más o menos profunda, etcétera, y al final la eficacia del coaching. Esta es la secuencia que yo he trabajado y que hay realmente poca investigación que lo cubra todo. Claro. Es interesante. A mí me gustaría ir un poco aguas arriba. Bien. Porque has mencionado aquí, teniendo en cuenta que gran parte de las personas que igual ahora están escuchando este podcast son personas que trabajan en la función de recursos humanos de sus empresas, y tú has hablado de su rol, pues normalmente en muchas empresas son las áreas de recursos humanos quienes seleccionan a los coaches, ¿no? Entonces, ¿qué consejo les darías o qué criterios crees que es importante que tengan en cuenta las áreas de recursos humanos a la hora de seleccionar los coaches que les ponen a sus empleados, a sus coaches, ¿no? Sí, pues mira, se lo vamos a poner fácil, porque en realidad van a Fenomenal. ser dos criterios, solo dos. En primer lugar, vale la pena tener en cuenta que no hay ninguna metodología de coaching o escuela de coaching o enfoque de coaching que haya demostrado ser mejor que otros. Es decir, el apellido que le pongamos al coaching no es relevante. Funciona porque los fundamentos de coaching son sólidos. Y esto se ha demostrado en estudios académicos cuando se han puesto
digamos, determinadas herramientas que evidencian cuáles son las bases de trabajo, aunque sean de distintas asociaciones internacionales. Las bases son las mismas y funciona porque es coaching. Entonces, más allá de las etiquetas que se pongan, lo que hay que buscar son coaches que estén bien formados y acreditados. Pues por ICF, ICOP, MCC, etcétera. ¿Por qué? Porque te asegura los fundamentos, que es lo clave. Y ese es el primer criterio. El segundo, que haya una cierta coherencia entre el estilo del coach y la necesidad del coachee. Y esto normalmente los profesionales de recursos humanos ya lo suelen captar bien. Si alguien es muy extrovertido, muy dinámico, a lo mejor lo que necesita es un coach que le facilite calma, estructura, que le haga contrapunto en este sentido, o viceversa. Esto ya lo suelen ver bien, ¿no? Con lo cual hay una muy de criterio de asegurar que la formación y la metodología es rigurosa. Y segundo, que se complementen o que sean, digamos, elementos de contraste que enriquezcan, que no tenga delante a alguien que es como yo, que va a funcionar como yo y que difícilmente voy a aprender más cosas. No. El opuesto probablemente me va a enseñar más o me va a retar mejor. Claro, porque al final, el punto este de reto, de hacerme desarrollarme, de llegar un poco más, ¿no? De esa milla extra, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante, ¿no? En todo el proceso, pero bueno, ya ahí entraríamos más en el proceso, que creo que se nos escapa de un poco del episodio de hoy, que si nos metemos ahí creo que nos podríamos liar mucho. Sí. Ahora sí que me gustaría saber, pues bueno, si aparte de todos estos elementos y la parte del proceso, has llegado a una clave de cómo se puede evaluar realmente si el proceso de coaching que se ha seguido ha salido bien o ha salido mal o ha salido ni bien ni mal. ¿Hay una manera de verlo? Sí, hay una manera de verlo, pero ha habido que trabajarla. ¿Por qué? Porque en la literatura académica no hay consenso directamente. Y si te guías por las webs, pues ¿para qué sirve el coaching? Pues 12, 13, 14 cosas. Esto está un poco a la altura del crecepelo del oeste, ¿no? Que servía casi para todo. No, a ver, entonces, ¿yo qué hice para resolver esto? Pues analizar a fondo, por un lado, todo lo que son los metaanálisis que agrupan distintos estudios realizados de coaching de manera empírica y ver cuáles eran las variables que realmente eran pertinentes y tenían mayor fundamento, por un lado. Y por otro, ver las grandes encuestas que se habían hecho en el ámbito profesional, tipo ICF y también una asociación de coaching de Estados Unidos, en qué variables ponían el acento. Y con esto seleccionar un conjunto de 5 criterios que en primer lugar tiene que ver con conseguir los objetivos, en segundo lugar tiene que ver con la autoconfianza, después está también el bienestar. Y si ponemos más el acento en el ámbito profesional, de ahí procede lo que es productividad y lo que es desempeño. Con estos 5 los sometí a un análisis empírico con un cuestionario específico, que ese cuestionario no es un cuestionario al uso, en realidad está combinando metodología que viene de la econometría y de la psicometría. Por eso permite después ver relaciones causales y estudiar distintos caminos que ya saldrán, ¿no? Pero esos 5 criterios realmente sí he visto que te explican lo que es el éxito de un proceso de coaching. No hace falta más. Hace falta, repito, objetivos, autoconfianza, después la parte de bienestar, productividad y desempeño. Esto lo deja bastante claro. Lo que sí he visto también es que hay una diferencia en cuanto a la concepción que tienen al menos los coaches que yo analicé en la muestra y las empresas, por decirlo así. En los profesionales de recursos humanos el segundo factor después de los objetivos es productividad y en el de los coaches aparece en el último lugar. Es decir, le dan mucho más peso al tema más individual, de bienestar, de la
confianza, etcétera, ¿no? Y esto es una pista útil para poder regular y ajustar expectativas con nuestro cliente, si lo vemos desde el punto de vista de los coaches, o si estamos en el departamento de recursos humanos, con qué tipo de coach tengo delante para que entienda bien mis expectativas y mis necesidades como organización. El tema de la productividad. No, claro. Porque, claro, cuando hablabas de objetivos, ahora son objetivos del proceso, ¿no? Entiendo. Sí, son los objetivos que si se trabaja bien deberían quedar acortados al principio, entre el jefe, el coachee, el jefe o jefa y recursos humanos y el propio coach, ¿no? ¿Qué esperamos ver al final de este proceso? Pues esperamos ver que gestiona su equipo con enfoque de desarrollo, que se realizan menos, digamos, menos incumplimientos de procesos en términos de calidad y que pues mejora el margen bruto de su unidad, yo qué sé. Sí, claro. Claro, y es interesante porque sí que es verdad que hay veces, ¿no? Que en los procesos, igual por esa corriente igual psicoterapéutica, ¿no? Que a veces se encuentra en el coaching, ¿no? Y en algunos coaches que van mucho más enfocados a ese bienestar, a ese que la persona consiga pues bueno, evolucionar y menos enfocada a lo que es la parte de negocio, que al final pues bueno, cuesta de alguna manera entrar en la propia definición de objetivos, en cómo, pues bueno, al final, cómo lo vinculamos con el negocio, ¿no? Yo creo que ahí es uno de los grandes retos y que probablemente, después de escucharte, es a lo que hay que prestar especialmente atención desde las áreas de personas, ¿no? Porque luego, o sea, imagino que cuando se hace ese cambio de mirada, ¿no? Porque al final es un cambio de mirada, es dejar de mirar tanto a la persona, sino a la persona dentro del negocio, ¿no? Y cuando se mira ahí, ya como todo el resto de stakeholders lo entienden mejor, ¿no? Efectivamente. Se trata de ver la persona individual y además su rol profesional, las dos cosas. Claro. Que a veces la tentación es poner el acento solo en la primera, no, la persona, su desarrollo, que reflexione, se entienda. Sí, yo no digo que eso no sea importante. Yo lo que estoy diciendo es que además tengas en cuenta qué rol desempeña la organización y qué tipo de resultados e indicadores está, digamos, planteando la organización como elementos de éxito de ese rol. Tienes que ver las dos para poder dar una respuesta plena que satisfaga el crecimiento de la persona y que le permita mejorar sus resultados en el entorno organizativo. Las dos cosas. Entonces, cuando tienes claramente identificado la necesidad de rol y persona, ahí ya puedes utilizar el cuadro de mando integral. Claro, que te permita ver qué indicadores de negocio tienes que prestar atención para ver que realmente eso está funcionando, ¿no? Esa máquina. Efectivamente. Porque no sé si son relaciones indirectas o relaciones mediadoras. Ya aquí me he puesto poniendo un poco técnico, pero no sé si lo has mirado o lo has medido eso. Sí, la metodología permite eso, por eso es compleja en cuanto al diseño, pero luego nos da riqueza de resultados. Lo primero que hice fue, digamos, testear hipótesis de impacto directo, es decir, el coaching, la eficacia del coaching se ve reflejada en la perspectiva de aprendizaje y desarrollo, en procesos, en clientes y económico-financiero. Esos serían los impactos directos. Lo cierto es que solo en aprendizaje y desarrollo y en procesos hay impacto directo, no en las otras dos. En la segunda, digamos, el segundo análisis tenía en cuenta qué impactos indirectos hay. Y ahí se ve que desde aprendizaje puedes impactar en procesos, puedes impactar en clientes. Desde procesos impactas en clientes y también en el económico financiero y desde clientes en el económico financiero. Con lo cual, si lo tienes todo en cuenta en conjunto, al final el coaching tiene impacto directo en dos perspectivas e indirecto en todas. Pero aquí hay matices importantes. Por ejemplo, ¿qué no está? Que sí está cuando se habla del cuadro de mando integral en ámbito de gestión, ahí sí que se ha descubierto que hay impacto de aprendizaje y desarrollo respecto al económico financiero. No es lo que yo he encontrado. Has de pasar por las otras dos perspectivas, la de procesos o clientes, para impactar ahí. Y tiene cierto sentido, ¿no? Porque al final el coaching es una herramienta de desarrollo, con lo cual la persona
amplía competencias, recursos. Eso le puede permitir gestionar mejor su equipo, coordinarse mejor con sus colaterales, y eso impacta en procesos de trabajo, y a partir de ahí puede impactar en económico-financiero, Claro. en clientes, etc. ¿Por qué digo esto? Porque fijaos, si yo planteo un enfoque de coaching muy centrado en la introspección, el autoanálisis, el autoconocimiento, etc., probablemente me voy a perder elementos importantes de impacto organizativo. Y eso es justamente lo que habría que potenciar. Claro. Y si empezamos a entrar ahí, igual lo mejor es parar el proceso de coaching o redirigirlo. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Y el tiempo pasa volando, César. Yo creo que ya llevamos algo más de media hora. Aprovechando ya y por ir terminando la entrevista, a mí, o sea, sé que llevas muchísimos años en todo esto del coaching. Sí que me gustaría un poco tener tu visión de este presente y futuro del coaching. O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves que está la profesión de coaching cuando es algo pues que igual el ruido nos está haciendo igual devaluar una herramienta realmente potente y cómo crees que puede ser el futuro de esta profesión y de su impacto en las organizaciones? Sí, el futuro lo va a marcar el rigor, a mi entender. Y el rigor pasa por coaches bien formados, acreditados, con que se hayan, digamos, certificado en unas bases sólidas, por un lado, y luego que seamos toda la profesión cada vez más capaces de evidenciar para qué sirve esos beneficios tangibles y ese impacto. Y a partir de ahí ya nadie te lo cuestiona. Y puedes, si estás en el ámbito de recursos humanos, tener evidencias para seguir, digamos, haciendo la difusión interna y poniendo en valor los propios proyectos del ámbito de personas, que no siempre es fácil. Y esto es la manera de crecer todos de manera conjunta. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, César, por esta conversación y ayudarnos un poco a profundizar y mirar con más rigor lo que tiene que ver con el coaching, que yo creo que también nuestros oyentes pues lo agradecerán y a nosotros por lo menos yo creo que nos da una perspectiva de pues bueno, una persona que lo ha investigado con rigor y que tiene una visión y una evaluación de realmente cómo esto impacta a las organizaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, César. Hasta la próxima. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.